Buenas noches, Dios os bendiga mucho. Somos la hermana Inma. Y soy la hermana Jenny, somos de la iglesia Jesús Sigue Restaurando. Estamos en la calle Rafael San Narciso, número 17, en el barrio de Vallecas, en la zona de Palomeras. Y somos una iglesia y aquí estamos otro miércoles más. Los miércoles tenemos un programa en el que charlamos de asuntos de Dios. Entonces, nada, deciros que estamos bajo la cobertura de nuestros pastores, Manuel y Gloria, y hoy vamos a hablar... Bueno, el programa de todos los miércoles se llama Mujer de Fe, pero el tema de hoy es el perdón de Dios. El perdón de Dios, amén. Vale, si te parece bien, hermana Jenny, oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. ¿Está bien? Gloria a Dios, vamos a orar. Voy a bajar un poco esto. Bueno, bendito buen Padre Celestial, maravilloso eres, Señor. En esta hora, precioso Jesús, nos presentamos delante de ti con corazones contristos y humillados, Padre. Venimos a presentarte este tiempo, a abrir este tiempo de la tierra al cielo, Señor. Venimos a presentártelo porque es solo para gloria y honra tuya, Padre. Venimos, Señor, con tu preciosa cobertura, Padre. Te pedimos que seas tú limpiando los aires, Señor, que seas tú saturando hoy la atmósfera de tu presencia aquí y ahí donde se encuentren todos nuestros hermanos, los que se van a ir añadiendo, Padre, a las diferentes plataformas, Señor. Nosotras te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, trayendo a las almas que tienen necesidad de escuchar tu palabra, que tienen necesidad de escuchar de ti, Señor, que vengas tú añadiéndolas hoy a través de las redes sociales, Padre. Te pedimos que quites, Señor, todo espíritu que venga a interponerse en esta locución, Señor, en esta transmisión, Padre, que todo aquello que quiera interponerse, que ser piedra de tropiezo, Señor, que tú lo rompas, que tú lo quiebres en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te dejamos esta transmisión en tus preciosas manos, Señor, y que nosotras no seamos hablando, que seas tú hablando a través de nosotras, que quites toda nuestra humanidad y que pases un carbón encendido en nuestros labios, Señor, para que quemes todo pecado, toda inmundicia de nuestra boca, Señor. Padre, te pedimos que edifiques a las almas hoy y que nosotras también salgamos edificadas, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno. Pues como decíamos, hermanos, hoy vamos a hablar del perdón de Dios. No sé si quiere empezar mi hermana Jenny o ¿quieres empezar tú? Amén. Bueno, nada, decirles que el perdón, el tema del perdón de Dios es un tema pues, muy grande que abarcaría cuántos programas para poder ¿no? Poder decir lo que significa el perdón de Dios, pero vamos a cada uno hemos traído un resumen, lo que hemos preparado para lo poder, que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y para poder explicarles y que puedan entender todo lo que abarca el perdón de Dios. Bueno, según lo que yo he preparado, el perdón de Dios es que la Biblia nos enseña que es un regalo inmerecido basado en su amor, ¿no? Y basado en la obra de Jesucristo, que fue en la cruz. Y fue eso así, es mediante su gracia que somos, podemos obtener el perdón de Dios, ¿no? Y bueno, algunos se preguntarán qué cosa es gracia, ¿no? Como siempre lo hemos dicho y como siempre el pastor lo repite, nos enseña siempre en cada culto, la gracia es un don, es un regalo inmerecido, ¿no? Y más en lo espiritual. Y en lo secular, pues también es algo inmerecido, es un don que te lo otorga como un indulto, una persona que tiene autoridad, ¿no? Entonces, basándonos en la palabra de Dios, podemos ver que yo me he basado ahora puros versículos de la Biblia. Muy bien. Tengo Primera de Juan, por ejemplo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Seguidamente tengo otro versículo que dice, Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Amén, así vemos en estos dos versículos claramente, bien especificado, el perdón de Dios, ¿no? Y que vemos también que el perdón de Dios es un acto incondicional, es algo que Dios te lo otorga sin condiciones. Y esa parte que
el perdón de Dios te quita toda culpa, te restaura, te limpia, te sana, y a partir de que recibes el perdón de Dios, pues también cancelamos deudas, podemos aligerar nuestra carga, ¿no? Muy bien. Y bueno, y todo eso es empezar un nuevo comienzo a partir de que Dios nos otorga ese perdón. Amén, muy bien. Yo lo que el Señor me ponía en el corazón, a ver, yo creo que el perdón es lo que movió a Dios a pasar de la ley a la gracia, porque sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nadie era capaz de cumplir la ley, nadie, solamente hubo uno, como dice nuestro pastor, y ese fue Jesucristo. Pero aquí nadie era capaz, por la ley, todos ya estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecábamos. Cierto. Entonces, la gracia es, el perdón es lo que movió a Dios a pasar de la ley a la gracia. Estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces dice la palabra del Señor que Jesús ya se había ofrecido en sacrificio. Él ya estaba preparado para ese sacrificio tan perfecto y tan precioso que hizo, que nadie podía haber hecho por nosotros, solamente Él. Dice la palabra del Señor que Él ya estaba preparado antes de la fundación del mundo para venir a ser el Cordero inmolado, dice la palabra. Sí. Entonces, no podemos pagarle, yo creo, hermana Jenny, que no podemos pagarle con nada, que no hay manera de pagarle, solamente viviendo para Él, glorificándole todos los días y obedeciéndole. Cierto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo también he estado pensando, meditando en la palabra, qué es lo que vemos ejemplos del perdón. Por ejemplo, el más grande sabemos que es Jesucristo, que sí, que es lo que tú decías. Vale, pero es que aparte de que Jesucristo vino e hizo esa obra redentora en nosotros, Cierto. Él, estando aquí, también perdonaba. O sea, su ministerio yo creo que era el perdón. Claro. Por ejemplo, vamos a ver, aparte de que Él vino aquí por nosotros, con ese perdón tan grande, vino a padecer, a pasar frío, a pasar hambre, a pasar sed, a pasar tristeza, porque también dice la Biblia que se entristeció, a pasar dolor, a pasar miedo, porque sabemos que Él estaba afligido. Yo pienso que sintió miedo antes de que le pasara todo lo que le pasó en la cruz, ¿vale? Pero, por ejemplo, Jesucristo es el ejemplo más grande de perdón que tenemos en el mundo. Por ejemplo, tú te has parado a pensar, hermana Jenny, cuando Jesucristo trataba todos los días con Judas. No dice la palabra que Jesús le trataba mal. No. Jesús, yo creo que ya le había perdonado, incluso antes de que, aún sabiendo, yo creo que ya le había perdonado, sí, antes de hecho, de que Judas pecara contra él y ¿a que sí? Vemos cómo a Judas, cuando parte el pan en la mesa, reparte a los discípulos, Judas estaba también. Vemos que lava los pies a todos los discípulos, le lavó los pies de Judas aún sabiendo que lo iba a traicionar, y que todo esto se desencadenaría por la traición de él. Él ya sabía todo. Claro. Y entonces Jesucristo es ya no porque antes de la fundación del mundo, que también, que es lo más imprescindible, antes de la fundación del mundo, Él ya estaba preparado para venir aquí a morir por nosotros. Pero es que Él no paró de perdonar y enseñarnos acerca del perdón y del perdón. Si quieres, sigue tú y ¿sí? Ahora sigo yo, sí, como quieras. Bueno, pues decir también que el perdón de Dios no se limita por más grave que sea el pecado. Amén, ¿no? Muy bien. Y pues, como digo, siempre basándonos en la palabra, tenemos en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que por más que nosotros creamos que hayamos cometido el pecado más oscuro, más fuerte, más sucio que podamos, ¿no? No, que es que lo mío no tiene perdón, que lo mío es grave. Nada, para Dios no hay pecado, no hay pecado tan grave que Él no lo pueda limpiar, no pueda sanar. Y que no te pueda dar esa libertad, ¿no? de confesar ese pecado
y rendirte y eso, que el perdón de Dios no tiene límite, no tiene límites. Y también podemos ver que el perdón de Dios forma una parte de su carácter de Dios. Amén. ¿No? Porque Él mismo se describe como un ser lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Amén. Entonces, él está dispuesto siempre a perdonar a los que se han rebelado, ¿no? Entonces, vemos que Dios es un Dios grande en misericordia, y el perdón es parte de su carácter. Podemos ver también que el perdón es incondicional, como ya lo dije, no exige a nadie cambio por el daño, simplemente fluye el amor infinito. O sea, Él no te dice, te perdono, pero tienes que hacer esto o tienes que hacer... No, Él solo te da ese perdón, te limpia, te sana, sin necesidad de estar con condiciones, ¿no? También podemos ver a través de Juan 3:16, que es lo más grande, ¿no? Que podemos ver, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que, como digo, el perdón de Dios no tiene condiciones y es tan grande que incondicionalmente entregó a su único Hijo para otorgarnos ese perdón, porque no había otra manera, como tú lo dices, estábamos muertos. Entonces solo con la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue que nosotros pudimos obtener el perdón de Dios. Amén. ¿No? Dice la palabra, es un Padre bueno. Es un Padre bueno. Es un Padre bueno y nos trata como tal, como un Padre bueno. Cierto. Lo que acabas de leer está muy bien de decir el versículo Juan 3:16, porque siempre parece que como que le atribuimos solamente a Jesucristo la obra redentora, pero cualquier padre no daría a su hijo para que pase ese tormento, esa tribulación tan grande que pasó él en la cruz. Te duele más verlo a tu hijo que vértelo a ti mismo. O sea, Jesús lo pasó muy mal, pero creo que el Padre desde su trono lo tuvo que pasar muy mal. Sí, ¿verdad es que cierto, sí? Porque es un padre y era su hijo. Sí. Pero Él nos amó más, como dice el versículo, ¿no? Él nos amó más que no le importó. O sea, dentro de su dolor estábamos nosotros amándonos primeramente. Muy bien. Yo he estado meditando también en la Biblia qué ejemplos de perdón tenemos aparte de Jesucristo. Vemos desde el principio el perdón de Dios. Por ejemplo, vemos en Noé, incluso vemos cómo aunque el Señor quería destruir la tierra con el diluvio, pero si hubiera querido hubiera destruido la tierra y hubiera destruido todo y se hubiera llevado a todo el mundo por delante, pero Él dejó a Noé, a su familia, para que el mundo siguiese, para que ellos ya se fueran reproduciendo otra vez y el mundo siguiese y la humanidad siguiese. Pero es cierto, pero en esto que tú dices de Noé, pues no solamente, o sea, el plan de Dios no era que solamente Noé se salve, porque Noé empezaba a decirle a todo el mundo de que Dios se iba a destruir la tierra, pero que había una opción de que no, pero es que lo tenían como loco al pobre y no le hacían caso. Sí. Entonces ya eso se escapa de las manos de Dios, pero como dice la palabra, Dios quiere que todos sean salvos. Por eso Él está demorando en su venida, ¿no? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, cuando nuestro pastor nos dijo de hacer este tema, a mí me vino a la mente el rey Ezequías. El rey Ezequías, para quien no lo sepa, era un rey de Israel que la verdad que dice la palabra que él siempre había sido justo delante de los ojos de Jehová. Pero estaba enfermo. Entonces el profeta Isaías le visitó en su palacio y le habló de parte de Dios, le dio palabra de parte del Señor y le dijo, te dice Dios, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, ¿qué hizo este rey? Pues no llamó a un médico, no se fue a un brujo, no se puso a llorar con la gente, no. Dice la palabra que puso su cara en la pared y lloró, clamó a Jehová y Dios le perdonó la vida y le dio 15 años más de vida. Entonces Dios es misericordia, nos ama, es un Padre bueno, es como cuando tú ves a tu hijo llorando y te clama y te mueves a misericordia, pues cuánto no más Él. Cierto. Luego, por ejemplo, el apóstol Pedro
también meditando, el Espíritu Santo parece que me decía el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Sí. Pero Jesús ya sabía todo y aún así no solo le perdonó, sino que también él edificó su iglesia, porque él le dijo la famosa frase de sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Le dio ese ministerio. Él ya sabía que Pedro le iba a negar, pero él ya contaba con que iba a perdonar a Pedro. Cierto. ¿Verdad? Lo restauró primeramente, pues, ¿no? Sí. Así como 3 veces lo negó, 3 Tres veces veces lo restauró, ¿verdad? Amén. Cierto. Sí, el hijo pródigo, hermana Jenny. El hijo pródigo, vemos en la Biblia otro ejemplo. Otro ejemplo de perdón. Sí, porque como para todo en la Biblia vemos un ejemplo para todo lo que hay en nuestra vida. Cierto. Siempre. La Biblia es mucho, cuantas más veces la lees, te das cuenta que es que no puede estar inspirada por un hombre. No, es posible. Este es un manual de vida, Sí. que tiene todo. Es manual de vida, pero para todas las clases Para de vida de todas todo las el mundo. clases sí. No solo de los cristianos, de todo el mundo. De todo el mundo. Lo vemos. Sí. Entonces, por ejemplo, el hijo pródigo fue perdonado por su padre, aun sabiendo, como él le dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. El padre no se lo pensó 2 veces. Cuando llegó el hijo, le puso el anillo, mandó que mataran el becerro. Claro, lo mejor cordero. para él, hizo fiesta. Sí, y le perdonó. Pues eso mismo que hizo el padre del hijo pródigo, eso es lo que hace con nosotros el Señor. Cada vez que... Esa fiesta que hizo él, eso es lo que hace con nosotros Dios cuando nos hemos apartado y volvemos, o cuando simplemente no conocíamos al Señor y venimos a Él. Esa misma fiesta dice la palabra que hay en el cielo, y ese mismo amor, Sí, exacto. incluso seguro que más, ¿verdad, hermano? Claro. Si quieres sigue tú y yo sigo también. Bueno, yo, como dice la hermana Inma, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, y es como Amén. ese padre que está esperando que su hijo regrese, que nos reconciliamos. Y si tú te quieres reconciliar, dirás, pues no, ¿cómo puedo hacer? Entonces, la Biblia nos da unos pasos de cómo recibir el perdón de Dios, ¿no? Primeramente dice, tiene que haber confesión. Y la confesión es reconocer con humildad la falta de pecado y ante Dios a través de una oración, ¿no? Muy bien. Luego, segundo paso sería el arrepentimiento genuino, que quiere decir que tenemos que sentir una tristeza profunda de haber fallado y de tener el deseo sincero de cambiar y abandonar esa conducta o tu forma de ser, ¿no? Muy bien. Porque como dijo David en el Salmos, a un corazón contrito y humillado tú no lo vas a rechazar, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, que debemos estar entristecidos y de corazón, porque Dios conoce los corazones, porque si lo vas a decir de boca para afuera, pues no vale, ¿no? Entonces, otro punto más es principalmente la fe en Jesucristo, reconocer que su sacrificio en la cruz fue el medio por el cual se obtiene la redención y la limpieza de los pecados. Muy bien. ¿no? Luego tenemos que tener una disposición a cambiar, a dejar toda esa... a dejar toda esa vida, a tener un arrepentimiento que conlleve a un cambio de dirección, ¿sabes? Y a una renovación de vida. Muy Luego, bueno, y nada, ¿sigues tú o sigo Sí, yo? yo tenía más ejemplos de la Ya. Biblia. Por ejemplo, el rey David. El rey David dice la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios. Y aún así era humano, él también pecaba. Pues sí. Pero el Señor lo perdonó. Pero aquí hay un matiz que yo quería resaltar. Fue perdonado, pero él no dejó de acarrear con las consecuencias. Sabemos que el rey David pecó porque adulteró con Betsabé y mandó matar a su marido. Vale. Cierto. Pero él se arrepintió, se afligió, porque vino el profeta Natán y le dijo, mira, Confrontó. le confrontó, le dijo, pues hay una persona rica que se ha llevado Le hizo como una especie de parábola, le hizo como una algo especie así. de parábola y se ha llevado la oveja, creo recordar que decía, de alguien que era pobre y era lo único que tenía. Y el rey David se enfureció al escuchar eso y dijo, ¿cómo puede ser? Se merece el peor castigo. Y le dijo, ese rico eres tú. Entonces él sintió una gran aflicción y se arrepintió. Cierto. Dios le perdonó, porque Dios le perdonó y vemos cómo Dios le siguió cubriendo, ¿a que sí, hermana Jenny? Cierto. Pudo haber sido asesinado 1000 veces Sí, y el Señor seguía cubriéndolo, pero aunque Dios nos perdona muchas veces, tenemos que seguir pagando las consecuencias de nuestros actos. Cierto. Pero es que Hay que separar, perdón, de hay que donde separar. sale el salmo del corazón contrito y humillado. Pues. Sí,
porque de verdad él estaba arrepentido de lo que había hecho. Él estaba arrepentido genuinamente, como has dicho tú. Cierto. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que separar que Dios nos perdone, eso es una cosa, claro que sí, pero muchas veces nuestros actos tienen consecuencias, hermana Jenny, ¿a que sí? Sí. Y porque las paguemos no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Dios está ahí, pero hay veces que tenemos que pagar. Dios nos perdona, pero las consecuencias siguen ahí. Muchas veces sí, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, esto, como dice nuestro pastor, esto miles de años después nos enseña que la gracia, como dice nuestro pastor, no nos da licencia para pecar. Cierto. Si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar, porque Dios, como dice la hermana Jenny, es rico en misericordia y tardo, lento para la ira. Pero las consecuencias están ahí, ¿verdad? Cierto, las consecuencias están ahí. Y no nos da licencia para pecar, la gracia, eso es lo que estuvimos viendo el otro día con nuestro pastor, que yo quería resaltarlo. Doy el último ejemplo si quieres. Sí, está bien. Y ahí sigues tú. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, un ejemplo muy grande del perdón. No sé si tú ibas a hablar de él o no. No. Pues en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos el libro de Oseas. Oseas y Gomer. En este libro vemos cómo Dios toma la vida del profeta Oseas como un escenario. Sí. Lo toma como un testimonio y un ejemplo del perdón. Como es el ejemplo y el amor de Dios hacia la... Sí, y el amor de Dios, del perdón de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia toda la humanidad. Toda la humanidad, cierto. ¿Verdad? Entonces, Jehová habla al profeta Oseas y le ordena, le dice que se case con Gomer. ¿Quién era Gomer? Pues una mujer de la vida que se dedicaba, pues era ramera. Sí. Entonces le dice que se case con ella, que tengan hijos. ¿Vale? Y al tiempo ella, claro, Dios sabía todas las cosas, Dios sabía lo que iba a pasar. Al tiempo ella acaba, como cuando decimos la cabra tira al monte, pues así. Ella acaba abandonando vuelve a su vieja naturaleza, Oseas. por más que haya sido redimida, vuelve. Sí. Ella vuelve pues a su profesión. A su viejo estilo de ser. Sí, a su vieja profesión y vuelve pues a adulterar, vuelve a fornicación, vuelve con hombres. Entonces, el Señor le dice a Oseas que la perdone, que la vuelva a traer a casa, que la recoja. Aquí que vemos, pues que Dios es lo que hace con nosotros cada día. En principio era para el pueblo de Israel. Jehová estaba harto de las fornicaciones espirituales que tenía el pueblo de Israel. Entonces, a través del profeta Oseas, nos dio esta enseñanza. Pero esto es para toda la humanidad. Cierto. Esto es para toda la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros no le fallamos? ¿Cuántas veces nosotros no ponemos, como dice esta palabra que había puesto, fornicaciones espirituales? Pues nosotros también hacemos Somos eso infieles. Muchas veces. Eso es, amén. Somos infieles a Dios muchas veces. Muchas veces. Y esto es lo que... Y podemos ver lo que Dios seguramente puede pensar y puede sentir a través del profeta Oseas. Cuando un hijo suyo le falla, cuando un hijo suyo le da la espalda y se va al mundo, o pone por delante de él el dinero, pone por delante de él cualquier otra cosa, las cosas del mundo, las riquezas, cosas materiales, sí. Pues este es un ejemplo precioso del perdón de Dios, de cómo Dios nos perdona. ¿A qué sí, hermana Jenny? Cierto. Si quieres sigue tú y yo luego sé. Bueno, yo quería hablar sobre el impacto que nos, o sea, que tiene el perdón de Dios en nuestra vida diaria. También, ¿no? muy bien. Primero podemos ver que elimina el peso del pecado que generan las malas acciones, como ya hemos dicho. Muy bien. Y trayendo una paz profunda también podemos ver que nos da la sanación emocional, ¿no? Muy bien. Ayuda a romper con sentimientos de ira, de resentimientos, y también te ayuda con otras personas, ¿sabes? Incluso, y eso, aunque no creas, te da una salud física, porque el cargar con una cosa, con la culpa o con la falta de perdón, como que te trae a la salud física, te hace daño, aunque no lo creas, porque... se manifiesta en diferentes cosas, en dolores de huesos, ¿verdad? todo eso, o la culpa, todo eso se manifiesta en lo físico. Entonces, el perdón de Dios impacta nuestra vida a través de esto, sanándonos emocionalmente, restaurando relaciones, ¿no? Reconciliándonos con otros. También podemos ver también aquí, por ejemplo, en Primera de Juan 4:20 dice... este es otro, dice,
si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque Muy el bien. que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, ¿no? Amén, muy bien. Entonces Muy podemos bonito. acotar aquí que amar a Dios, ¿cómo podemos decir que lo amamos a Dios si nosotros a nuestros hermanos o al prójimo que lo vemos real y físicamente no lo podemos Muy bien. perdonar? Y no lo podemos amar, digo, y entonces decimos que amamos a Dios que no lo vemos, Muy que bien. físicamente no lo vemos y pues como que nos daría igual, o sea, ¿cómo lo vamos a amar, no? Entonces es ahí cuando yo en este tema me tocó porque como testimonio personal he aprendido que yo también debo de perdonar. Muy bien. Porque al recibir el perdón de Dios, el perdón de Dios está ligado y nos compromete a perdonar a los demás. Muy bien. O sea, por ejemplo, yo una vez, yo siempre me quejaba, es que me han hecho daño, yo estaba orando, una vez en mi trabajo me sucedió, es que cuando Dios te habla, Él no mira ni lugar, ni momento, ni nada. Muy bien. Entonces fue que en mi trabajo yo estaba escuchando un tema sobre el perdón y yo estaba, porque le decía, ay Señor, el daño que me han hecho, bueno, yo los voy a perdonar, ayúdame a perdonar, estaba en ese caso, ¿no? Y entonces no sé cómo me viene algo y me salía un pensamiento y en el pensamiento decía, pero tú también recuerda que tú también has hecho daño a otras personas, ¿no? Entonces tú solamente ves tu dolor, que sí, que me ha hecho daño, que me ha hecho esto, pero tú también alguna vez has hecho lo mismo. Muchas veces. ¿No? A mi familia, a mi propia familia, a gente que tal vez sin querer, ¿no? Porque es que uno hace daño hasta a veces queriendo, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces es ahí donde Dios te compromete si Él te perdona, pero tú también tienes que perdonar. Muy y bien. Claro, humanamente, para la gente es un poco como difícil, imposible no voy a decir porque no es imposible, pero sí muy difícil, ¿no? Entonces diríamos pues ay no, que es muy difícil, que no podría perdonar, que esto, que me ha hecho tanto daño, que esto. Pero para la persona que ha recibido de Cristo y conoce de Dios y el Señor está en su corazón, el Espíritu Santo redarguye en nuestra mente. Muy bien. ¿Sabes? Y te da esa paz, entra en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque como te digo, humanamente para la gente le es difícil, pero cuando ya el Espíritu Santo controla tu vida, controla tus emociones, controla tus sentimientos, es ahí donde tú ya puedes entender que debes perdonar y que tienes que perdonar. Porque Dios es misericordioso, te perdonó a ti, pues tú también quieres que demuestres eso, ¿no? Muy bien. Sí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos, por medio de los labios de los profetas, vemos muchas profecías en las que el Señor primero les advertía, vais por mal camino, estáis haciendo esto. Claro. Pero vemos no voy a decir en todas porque no recuerdo, no lo sé todas, pero yo creo que en casi todas vemos cómo el Señor les decía, pero si os arrepintieseis, si os volvierais de vuestros malos caminos, yo os restauraría, yo os traería, que estáis esparcidos, os traería a vuestra tierra. Él siempre, pasara lo que pasara, yo he visto siempre en el Antiguo Testamento cómo Dios, por medio de los profetas, intentaba siempre el perdón antes de que el pueblo se arrepintiese, él ya estaba diciéndoles que les iba a perdonar. Pues sí, es lo mismo que pasó con el profeta, ¿cómo se llama? Jonás. Sí. ¿No? Que el Señor demostró ahí su perdón y su misericordia, porque sí, supuestamente él iba a destruir esa ciudad. Sí. A Nínive, sí, ¿no? Nínive. Entonces le mandó a Jonás y Jonás no quería que lo destruya. No quería ir y total que al final el Señor estos entendieron, se dieron cuenta, escucharon, pues seguro el Espíritu Santo obró ahí, no sé, porque el rey se puso a ayunar y se pusieron a orar
y vio el Señor que ellos estuvieron después y era un arrepentimiento genuino, fue ahí. Y es así donde se salvó todo ese lugar que iba a ser destruido por Dios. Es ahí vemos donde la mano de Dios se movió tremendamente a través del perdón. Muy bien. ¿No? Entonces, es como tú lo dices. Tú has dicho algo antes, hermana Jenny, has dicho que a ti el Señor un día como que te administró y te dijo, tú también has hecho daño a veces. Sí. Pues esto me viene bien porque yo quería hablar de la mujer adúltera. En Juan 7:53 vemos la historia de una mujer que fue hallada en medio del adulterio, en medio de ese acto de adulterio. Entonces el pueblo estaban deseando apedrearla, supongo que casi todo el mundo lo sabrá, y se la llevaron a Jesús. Él no solo no la condenó, sino que la perdonó. Aquí hay un matiz muy importante porque Jesús la exhortó también, ¿vale? La consoló y la edificó, las tres cosas. Cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Claro. Eso es en Juan 8:11. ¿Vale? Le exhortó, o sea, él, ni yo te condeno, él le perdonó, él ahí la perdonó y le dijo, vete y no peques más, le exhortó. Cierto. Y a los demás que estaban alrededor, les dijo que el primero que estuviese libre de pecado que tirase la primera piedra, porque es verdad que no hay nadie en este mundo que sea digno de no perdonar. Yo creo que no hay nadie en este mundo que sea digno de no perdonar. Solamente sería Él, nuestro Jesús, y encima no lo es. O sea que si Él nos perdona siempre, como nosotros, aún siendo malos, como nosotros, Él nos perdona siempre y como nosotros no vamos a perdonar. Sí. Él les dijo a ellos que no había nada, que les quiso decir que ninguno podía levantar la primera piedra. Es que y ellos se fueron. Que si el que esté libre de pecado, y no hay ninguna persona que no haya pecado. Eso es. Que todos somos pecadores, porque en la Biblia dice, no hay ni siquiera uno que sea bueno, todos somos pecadores y no estamos libres de pecados. Pero es que ellos abandonaron las piedras porque de verdad en su conciencia sabían que ellos también eran pecadores. Entonces, si Él perdona, ¿cómo nosotros? No lo vamos a hacer. Cierto. Si nosotros no somos dignos de no perdonar porque en nosotros hay pecado, es como cuando te dicen, tú no puedes hablar de esto porque tú has hecho esto. Pues entonces tú no puedes no perdonar porque tú ya has sido perdonado. Cierto. Entonces tú tienes que perdonar. Pero esto conlleva a que una persona natural no lo puede ver, ¿sabes? Como te digo, tiene que experimentar el gozo y el amor de Dios para que el Espíritu Santo obre en esa persona. Tiene que ser espiritual. Una persona pero natural digo que no me pasó a mí, que yo estaba trabajando y mira, y que ya tengo tiempo estando en la iglesia o conociendo de las cosas de Dios y no lo entendía, pero es que Dios tiene su tiempo y su momento cuando Él te quiere hablar y te juro que me postré de rodillas y le pedí perdón y dije sí. Porque fue una cosa muy espiritual, como tú lo dices. Y es hasta ahí, en ese momento, que entendí que el perdón de Dios está ligado, está enganchado, como dice nuestro pastor, a que nosotros también perdonemos. Pero, como te digo, tiene que ser que el Espíritu Santo redarguye una vez que tú ya conoces, porque una persona que no conoce de Dios, pues no lo va a entender, no lo va a entender. Vanamente lo vamos a hablar o lo vamos a decir porque es que no lo va a entender hasta que no lo experimente propiamente en su propio ser, en su espíritu, eso que redarguye Dios. Entonces es ahí donde se abre la mente y se abre el corazón y todo. Sí, vemos como muchas familias llevan años sin hablarse y dicen, claro, pero si es su hermano, ¿cómo no le va a hablar? Pues llevo 10 años sin hablarle. Pero cuando tú conoces al Señor, es verdad lo que dice la hermana Jenny, el Espíritu Santo te empieza a ministrar, te empieza a incomodar y no puedes, y dice la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo. Peleas o regañas, discutes, mejor dicho, con alguien de tu familia o con alguien y el Espíritu Santo viene y te hace como así, que sí, te da ese toque así de atención y te sientes mal y no puedes. Es verdad que el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos guía toda la verdad. Y hablando del Espíritu Santo, yo quería decir que hay un solo pecado en esta tierra, en este mundo, que Dios no te perdona. ¿Lo ibas a decir también? Sí, pero dilo. Vale, ahora la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Jesús, cuando vino al mundo, nos enseñó que solamente hay ese pecado y dijo así: por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, a él, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Entonces... Cierto. Es claro, porque como lo tenía aquí, Sí. no es solo decir no es decir malas palabras, no es dudar o no es volver a pecar y caer, no, porque eso Dios te lo puede perdonar. Amén. ¿No? Pero ¿qué significa este verso que acabas de decir? Significa que rechazamos la palabra de Dios, rechazamos que Dios de una u otra manera permite que la palabra de Dios llegue a tus oídos, llegue a tu vida. O dices, no, pues no, por ahora no, ya luego, pero ya lo escuchaste, ya estás entendiéndolo, pero lo rechazas íntimamente en tu corazón, lo estás rechazando. Claro, porque nadie ahorita va a decir, a hablar mal del Espíritu. Aquí hay gente, ¿no? Pero porque entendí que dice que puedes negar al Padre porque aún te queda Cristo. Puedes negar a Cristo porque aún te queda el Espíritu Santo. Pero si niegas al Espíritu Santo ya no te queda nada. El lugar tan grande que le da Jesús al Espíritu Santo. Entonces, me baso en eso de que hay que decirle una y otra vez a Jesús no, o a la palabra, tu corazón se va enfriando. Y es ahí donde tú estás rechazando la palabra de Dios, estás rechazando la salvación que de por una u otra forma ha llegado a tu vida, y no, en ese momento dices, no, que eso no es para mí, que eso es para viejitos o para mujeres, dicen, ¿no? Sí. Y a veces ya no tienes tiempo, o te pasa algo y te moriste, ¿ya dónde vas a llegar? ¿Por qué? Pero Dios, ¿qué le vas a decir al Señor? No, que nunca escuché, no tuve tiempo, o nunca escuché, nunca me dijeron. No, mentira, porque te van a sacar con toda la fecha y hora y todo. Sí. Entonces, eso que uno, cuando escuchemos la palabra de Dios, es por algo que llega a nuestras vidas, porque no es por las puras, porque nosotros cuando evangelizamos, cuando estamos por ahí, es porque Dios mueve todo Él tiene el control. Entonces ya queda en ti, porque como nosotros somos autónomos, no somos robots, tenemos libre albedrío, entonces queda en ti el aceptarlo o no. Pero si ya tú lo rechazas una y otra vez, entonces ahí estás rechazando el sacrificio de Dios, el amor de nuestro Padre que entregó a su Hijo, todo eso estás rechazando, ¿no? Sí. Mira, hay personas que piensan que van a ser salvas porque sí, porque como Dios es misericordioso, pues Dios te va a perdonar todo, pero vemos cómo hay cosas, por ejemplo esta, del Espíritu Santo, que Dios no le va a perdonar. Y también sabemos otra cosa, que no va a estar siempre Dios ahí, porque mirad, en la palabra del Señor vemos en Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo el otro día, hermana Jenny, estaba escuchando una conversación de dos hermanas cristianas y estaban diciendo una cosa que es verdad. Yo pienso que es verdad. Mirad, hay gente que espera hasta el último momento para vivir la vida. Cierto. Cuando esté en mi último aliento de vida, es lo que te digo. Le pido perdón a Dios y seguro que me voy a... No, que todavía hay veces joven, que no te va a dar tiempo. Eso es lo que te hay veces diciendo. Que a lo mejor, Dios no lo quiera, pero tienes un accidente en un momento, no te da tiempo. Mira, hay veces, yo por ejemplo, lo escuché a esta hermana que lo estaba diciendo, y a mí me ha pasado, tú por ejemplo, hermana Jenny, te atragantas, y en ese momento lo que intentas es, pero tú no estás pensando en Dios. No, tú no piensas en desesperación de que quieres respirar. Sí, entonces yo creo que muchas veces en tu desesperación, que tú ves que tú estás viendo que tú ya te vas, tú no estás pensando en Dios, perdóname, Dios, perdóname. Claro, es que no puede ser que no te dé tiempo, entonces no dejes las cosas. No estaba preparado. Que no tengas un mañana. Puede ser que eso que tú estás pensando, a lo mejor me voy a esperar al último momento, voy a vivir la vida, y cuando yo vea que ya pido perdón y en ese momento no. Eso es lo que te digo.
Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque tú no sabes si en tu último lecho de muerte lo vas a hallar, porque es que lo mismo, tú misma no vas a caer en ese momento de tu angustia, en ese momento tan... Cierto, ¿sí? porque como tú dices, en tu desesperación, lo que quieres es salvarte, ponerte bien y lo último que está en tu pensamiento es Dios en ese momento, ¿no? Pero cuando estamos en las cosas de Dios, todo es diferente. ¿Verdad? Todo es diferente. Y nada, y eso que... ¿Vas a agregar algo más? Sí, quería decir que el otro día en el evangelismo dije algo y quería decir algo que es parecido. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en la cruz, tenía a cada lado suyo un ladrón, un malhechor. Entonces, uno sabemos que le dijo que no, se reía, no le tenía como Dios ni como nada, pero el otro que tenía a su lado, cierto, ese sí le aceptó como su Señor, como su Salvador. Él se dio cuenta que era Dios y le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Perdonarle en un instante. Cuando tú aceptas a Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador, y Dios sabe que tú tienes ese arrepentimiento, es que es instantáneo, porque Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no tardó nada. Dios vio en ese momento, que sí, ¿verdad, hermana Jenny? Cierto. Vio en ese momento que le aceptó como su Señor y Salvador y que estaba arrepentido y se movió a misericordia en una décima de segundo y lo perdonó en ese momento. Eso, es que el perdón de Dios está como ligado, no que como está ligado a la misericordia de Dios también. Como tú dices, ¿no? Y mientras haya vida, hay esperanza. Porque ese ladrón estaba vivo todavía. ¿Verdad? Tenía unos minutos o unas horas de vida, pero él lo supo aprovechar. ¿Verdad? ¿Sabes? Lo supo aprovechar porque él se dio cuenta de que quién estaba a su lado verdaderamente. Sí. Fue donde ahí aprovechó la oportunidad y, claro, perdió la vida, pero ganó la salvación. Y Dios no le rechazó. Y Dios no lo rechazó. No le echó fuera. No le echó fuera, porque, como te digo, mientras haya vida, hay esperanza. Porque mientras estás vivo, ves la oportunidad de que Dios te pueda perdonar, pues hay que hacerlo y no esperar y ni dejar para mañana. Porque, como te digo, puede que no tengas un mañana, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso y como te digo, el perdón de Dios está ligado a la misericordia. Dios tiene que ser muy misericordioso, muy, es algo que no lo podemos entender porque cometemos tantas cosas, pero Él todo lo perdona, porque no hay pecado grande ni pequeño, Él todo lo perdona. Pero siempre y cuando nosotros vengamos con ese corazón muy bien, contrito, humillado, dispuestos a cambiar, ¿no? Muy bien. Yo quería decir, sí, el perdón en nuestra vida. Nosotros, perdonar para nosotros no puede ser un sentimiento, porque nunca vamos a tener ese sentimiento. Nunca va a venir ese sentimiento. Es una decisión espiritual necesaria para mantener la conexión con Dios y recibir su gracia. Y no solo recibirla, sino para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nosotros. Porque, como dice la palabra, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, para recibir su gracia tienes que perdonar, pero para que su gracia permanezca en ti, tú tienes que seguir perdonando. Dice la palabra del Señor que los del pueblo de Israel le preguntaban a Jesús que cuántas veces tenían que perdonar. Sí, 70 veces 7 le dijo. Y eso es, y él le dijo 70 veces 7. Entonces, si a nosotros nos dice 70 veces 7, ¿cuántas veces no nos perdona a nosotros nuestro Padre, verdad? Porque nosotros somos continuamente, no porque, por ejemplo, ya hayamos recibido a Dios o seamos cristianos, no somos santos. No, porque seguimos pecando y Dios nos perdona. Dios nos perdona y está en su gracia el seguir perdonando. Y así como Él nos perdona, pues como te digo, como dice ahí, su perdón está condicionado a que nosotros también perdonemos. En eso sí, porque Él dice, si no me perdonas a mí, si no perdonas a tu hermano, ¿cómo dices que me amas?
Y ahí está, y que cuesta, porque digo, yo así, ¿no? Digo, ay, Señor, pero digo, no, pero ¿cómo puedo decirte que te amo? Es que cuando estás en la oración y estás diciéndole, te amo, Señor, o estás levantando tu mano, te amo, Señor, y luego, y estás que peleas con la vecina, o le estás maldiciendo, o le estás deseando, ¿cómo puedes decir que le amas? Si a tu vecina, a tu hermano o al del costado le estás queriendo que lo fulmine un rayo. Entonces, es que no es así. Sí. O sea, es una cosa que te da a pensar, a reflexionar, de que si de verdad amas a Dios, aunque cueste, porque cuesta, humanamente cuesta. Tengo familia que están ahí resentidos, que si esto, que si el otro, y yo les hablo. Y justamente en este tiempo he tenido la oportunidad de restaurar con algunas de mi familia. Y siempre, como ellos no conocen de Dios, están, ay, que si el otro hincando, ¿no? Como que, ay, yo digo, Señor, trata con esos corazones para que se perdonen y puedan aligerar esa carga, porque siguen con ese resentimiento, como dice, el perdón de Dios te aligera, te quita todo ese resentimiento, ese dolor de huesos. A veces dices, ¿por qué me duele los huesos? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué me duele? Es porque cargas eso, porque no puedes perdonar a otras personas, porque no has conocido del perdón de Dios. Pero cuando tú conoces del perdón de Dios, todo eso se aligera, todo eso se suelta, hay sanación y como que el amor de Dios también resplandece dentro de nuestro ser. Muy bien. Yo he dicho ahora mismo que el perdón no es un sentimiento, que es una decisión espiritual, ¿vale? Pero es que también es un mandamiento. Es que Dios nos dice en Mateo, lo voy a decir a la luz de la palabra por si alguien piensa que es una cosa que estamos aquí hablando nuestra. No, por eso estamos con todo. Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si solamente perdonas y amas a quien te ama, ¿qué haces? ¿En qué te diferencias tú de las personas que no tienen a Dios? Claro, nada. Eso es lo que le estaba diciendo yo. Es un mandamiento que Jesús nos dice a una persona. Claro, fácil es amar al que te ama. Y estar ahí con la persona, pero y perdonarle y ya, pero a ver, ama a la persona que te hace daño y ámalo. A ver si lo puedes hacer. Si nosotros, conociendo de Dios, se nos hace difícil, cuanto más las personas que no conocen de Dios, ¿no? Pero lo bueno es que la noticia es que el Espíritu Santo siempre está ahí redarguyendo nuestro corazón, está siempre liberando nuestra mente y está siempre como actualizando nuestra mente esto, porque si no fuera así, entonces en vano sería todo. En vano sería todo porque ¿cómo podemos decir que seríamos hijos de Dios o somos cristianos cuando tenemos que ser un ejemplo o seguir su ejemplo de Cristo? Y Él perdonó a todo el mundo. Él perdonó incluso cuando estaba en la cruz. Eso es. Él estaba diciendo, intercediendo por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, vaya que su amor abarcó mucho, mucho. Y como te digo, el tema del perdón es un tema muy extenso que... Sí. En Mateo 6:12, por ejemplo, vemos el Padre Nuestro y nosotros decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿con qué autoridad puedes tú decir esto si es mentira? Si cierto, tú no... en el Padre Nuestro te lo dice, pues. Sí, eso ya es que Dios da por hecho que como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Lo da por hecho porque es un mandato, es una orden. Claro, lo estamos declarando en la oración. Perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es cierto, ¿lo estás haciendo de verdad o lo repetimos paporreteadamente como loros? Sí, como loros, eso es. Y no lo sentimos y no lo vemos que sea cierto, que se aplique en nuestra vida sobre todo, ¿no? Luego, por ejemplo, Miqueas 7:19 nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Cuando alguien venga y te diga, porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello, porque tú hace 20 años hiciste esto, el Señor ya te ha perdonado. Si tú estás en Cristo, el Señor ya te ha perdonado. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. También quería decir ya lo último, hermana Jenny, mira, en Colosenses 3, del 13 al 15, hay algo que yo hoy estaba meditando y dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cierto. Entonces dice: soportaos unos a otros y perdonaos. Si tú no soportas a alguien, yo a este no le soporto, yo a esta otra no la soporto, es porque tú no has perdonado. Eso, tú no has perdonado. No has perdonado. Claro. Entonces, había escrito yo aquí algo que me gustaba. La falta de perdón. La falta de perdón, bueno, era otra cosa, pero bueno, es igual, luego lo leo. La falta de perdón es un veneno que te bebes tú. ¿Verdad? Es un veneno que tú no le estás dando ese veneno a la persona que no le perdonas. Ese veneno te lo estás bebiendo tú. Cierto. La falta de perdón es una atadura. Es una cadena que no estás atando tú al otro, a quien no perdonas. Te estás atando a ti mismo. Lo que tú decías antes, que la falta de perdón hace que las oraciones no suban del techo. Eso es verdad. Cierto. Porque como dice, perdónanos como a nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas, tus oraciones muchas veces no tienen efecto, no suben del techo porque tienen impedimento. Cierto. ¿Vale? Porque la falta de perdón es un arma poderosa para Satanás también, sí, contra nosotros. Le estamos dando derecho legal para atacarnos. Para atacarnos. Una vez, quiero contarlo, una vez vi a una sierva hablando que tuvo una visión y era que se veía ella misma orando y ella veía como un montón de demonios se ponían en el techo, porque ella tenía falta de perdón, y se ponían en el techo. Fue una visión que tuvo, se ponían en el techo como cuando has visto estas personas que hacen acrobacias en el aire y se juntan unas con otras y hacen como un cielo así, pues se ponían así, y ella sentía que su oración, su clamor no subía porque ellos se ponían encima del techo. Claro, estaba como una barrera ahí. Entonces creo que eso es muy verdad en el mundo espiritual, y creo que le estamos dando derecho legal al enemigo para atacarnos y para que nuestras oraciones no suban del techo, hermana. Cierto. La falta de perdón, una vez escuché que es como un saco lleno de huesos que tú te lo cargas a la espalda. Sí. Y conforme vas caminando, ese saco pesado se empieza a romper y esos huesos empiezan a lastimar. Y como tú le dices, el perdón es como un veneno que tú mismo te lo bebes. O sea, por la falta de perdón tú mismo te haces daño, aunque no lo creas. Sí. Hasta cambia la forma de tu rostro. He visto muchas personas amargadas que no pueden perdonar. Enfermedades. Que tienen un rostro, una mirada. Pero en cambio cuando experimentas el perdón de Dios y experimentas el amor de Dios y ese amor que abarca todo, que como dices, sobrepasa todo entendimiento, te ayuda a entender que también tienes que perdonar y sueltas todo eso, entonces cambia todo, cambia tu rostro, cambia tu forma de ser y la gente lo nota. Sí. Mira, hermanos, cuando no perdonamos, criticamos. Cierto. Porque no le hemos perdonado, criticamos. Cuando no perdonamos, murmuramos. Cuando no perdonamos, tenemos chisme. O sea, cuando no perdonamos, fallamos. ¿A que sí? En todos los sentidos. Y yo me he dado cuenta que muchas veces el cristiano, porque claro, las personas que no son cristianas no, pero los que son cristianos muchas veces quieren los beneficios del perdón de Cristo, pero ellos no quieren perdonar. Incluso me meto yo misma. Muchas veces me cuesta perdonar, pero yo sigo pidiéndole a Dios los beneficios de su perdón. Cierto. No nos damos cuenta y estamos diciendo, que nos Señor, esto, Señor, te pido aquello. Sí. Pero entonces si o nos tú no quejamos, perdonas, quejamos de otras personas que nos hacen daño y no nos dan y no nos damos cuenta de que Dios está trabajando en eso, como te digo, con mi testimonio que fue muy grande. Y ahora con este tema que nos encargó el pastor, entonces como que se vino a mi memoria eso. Y como te digo,
Cuando Dios te quiere redarguir, no le importa dónde sea. Estaba en el trabajo, en medio de la prisa de estar ahí. Y de repente te habla el Espíritu Tengo Santo. un lugarcito ahí donde pongo mis cosas y todo. Y me arrodillé y le pedí perdón. Le dije, Señor, tienes razón. Porque yo también he hecho daño. Y me acordé de muchas cosas como que Dios te lo puso ahí. Para que te acuerdes y te des cuenta que tú también has hecho daño. Solamente nos damos de víctimas, pero en algún momento también hemos tenido víctimas nosotros. Sí. Cierto. Yo creo que para Dios es tan importante el perdón. Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando tanto que quiere que nosotros seamos iguales. Porque dice la palabra en Mateo 5, 23 al 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa ofrenda, si tú no has perdonado, no es grata para Dios. Cierto. Él necesita que tú primero estés a cuentas con todo el mundo y hayas perdonado a todo el mundo, y entonces esa ofrenda Él la recibe con agrado. Sube hasta su trono y la recibe con agrado. Cierto. Es como en las iglesias cuando vamos a tomar el pacto. Sí, también hay un versículo para ello, que nuestro pastor siempre nos lo avisa. Y hay un momento donde tú te pones a cuentas con Dios antes de... Porque si has cometido algo, has hecho algo contra alguien, es un momento de pedir perdón ahí antes de tomar el pacto. Porque Pablo nos enseña y nos dice que tomarse el pacto indignamente, como por ejemplo con falta de perdón, no es cierto, tiene repercusiones muy graves para todos los cristianos. Hasta la muerte, dice la palabra, que algunos duermen. Entonces, para Dios, el perdón es muy importante, que todos recibamos, igual que hemos recibido su perdón, que todos lo hagamos también, perdonemos al prójimo, que todos perdonemos al mundo entero. Claro. Y si tú estás de una u otra manera, este tema ha tocado tu corazón, pues... y de repente te sientes indigno del perdón de Dios, ¿no? De repente piensas que no hay perdón para ti, pues nada, porque decirte que Dios siempre está apto para perdonarnos, que el perdón de Dios está ahí, pero siempre y cuando tú vengas con un corazón contrito, humillado, arrepentido genuinamente, y Dios te otorgará el perdón y su gracia. Amén. Pues si te parece, oramos para despedir la transmisión. Deciros antes de despedirnos que si no tenéis iglesia, no tenéis donde congregaros, que si sentís que Dios os está llamando porque tenéis a que sí, se te empieza a despertar como el interés por las cosas de Dios, no lo dudes, acércate, vente a nuestra iglesia si quieres, que estamos en el barrio de Vallecas, en la zona de Palomeras, en la calle Rafael San Narciso, número 17. Nuestro pastor Manuel, aquí como siempre decimos, aquí vas a encontrarte con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una iglesia de sana doctrina. Sí, los días de culto, perdona Inma, los días de culto son los martes y los viernes, sábado y domingo, 8 de la tarde, y en Rafael San Narciso, como dice mi hermana, número 17. Amén. Pues si quieres, si te parece bien, despedimos la transmisión. Que Dios os bendiga. Vamos. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor amado. Te damos la gloria y la honra a ti primeramente, Señor, y que este programa, Señor, haya sido de edificación para las personas que han estado conectadas, Padre bendito, que haya sido tú principalmente hablando a través de nuestras bocas, Padre bendito, y que hayan comprendido, Señor, el gran amor y misericordia que, Señor, se manifiesta a través de tu perdón, bendito Señor. Gracias te damos, Padre amado, toda la gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.